Bien, ¿se observa lo que tenemos en pantalla? Sí, profe. ¿Qué dice ahí entonces si se observa? El contactor. El contactor. Bien, la clase de este día se llama contactores y actuadores. Vamos a ver los elementos que nos sirven para controlar un motor, ya sea de corriente alterna o de corriente directa. El control para los motores casi siempre es de igual manera, no importa que sea de corriente alterna o corriente directa. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de controlar motores de corriente alterna. Por acá pues tengo un motor, tengo los elementos necesarios para poder hacer el arranque directo del motor o la inversión de giro. Hay algunos elementos que vamos a mencionar de protección que no los tenemos. Sin embargo, pues vamos a tratar de adaptar otros que tenemos por ahí que nos puedan servir para proteger la instalación de las conexiones de un motor. Ya entrando en materia referido a lo del contactor, vamos a ir viendo lo que dice la teoría y por acá pues tengo algunos elementos que voy a mostrar. En algún momento voy a poner la cámara para que ustedes puedan comparar lo que dice la teoría con lo que tenemos en la práctica. Comenzando con esta figurita que tenemos por acá, quiero explicarles, por acá tenemos la designación de pines, por decirlo así. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 5, porque la numeración se hace 1, 2 con la salida, 3 entrada, 4 salida, 5 entrada y 6 salida. Sin embargo, las entradas también pueden llamarse L1, L2, L3. ¿Pueden ver ustedes esa numeración que estoy leyendo? Sí, profe. Sí. Sí, Bien. profe. A la salida tenemos 2, 4 y 6, pero también es T1, T2 y T3. Luego, en la parte derecha de la pantalla aparece un número 13 y abajo aparece un número 14 y dice no. Este no se lee NO, que quiere decir normalmente abierto, que son contactos auxiliares. Algunos contactores traen un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Sin embargo, la figurita que tenemos por acá solo trae un contacto normalmente abierto, que nos va a servir para cuando nosotros querramos armar la parte de mando de la conexión de fuerza de un motor. La conexión de fuerza, ya vamos a ver más adelante, está referido a la alimentación que le llega al motor, y la de mando, pues lógicamente el que controla, ¿verdad? La marcha, el paro, la inversión de giro, si hay alguna lámpara o algún indicador que vamos a poner que me diga que está en marcha o que está en paro. Esos son los elementos de mando. Luego, vamos a tratar de analizar las partes que tiene el contactor. Ay, se me escapaba. Por acá tenemos una conexión que dice A1. Por acá tenemos un tornillo. Luego, si nosotros vemos la otra parte del contactor, ahí vamos a tener A2, que eso es referido para la bobina. Y vamos a conocer las partes que integran a este contactor, por lo menos las partes que nosotros vamos a manejar, ¿verdad? Porque internamente pues tiene otras partes que aquí lo está indicando y que nosotros no las vamos a conocer así de gran manera. Vamos a ver una imagen ahí donde está alguna información de los contactos de la construcción interna, pero solo lo vamos a ver acá en figura, no vamos a desarmar uno porque después resulta un tanto difícil volverlo a armar y lo podemos dañar. Permítanme un instante, por favor.
Bien, ahí disculpen, pero es el momento en que pasa la basura. Yo tenía como 6 camisas del Barcelona ahí que tenía que botar. Entonces tuve que salir a hacer eso. Hola. Eso de la camisa es por dolor. Sí. No, es que vos no me indica cuando entras vos. Bien, entonces estamos en las partes que componen un contactor y ahí tenemos los contactos principales, ¿verdad? Los contactos principales, ya le dije, puede ser como 1, 2, 3, 4 y 5, 6, que son las entradas principales o los contactos principales que tiene el contactor. Luego tenemos los contactos auxiliares, que son 13 y 14, y dice normalmente abiertos. Dice se emplea en el circuito de mando o maniobras. Por este motivo soportan menos intensidad que los principales. El contactor de la figura solo tiene uno que no es normal, normalmente abierto. Ahora vamos a activar la cámara y vamos a ver unos que tenemos por acá para que nosotros podamos comparar. Vamos a tratar de enfocarlos. Vamos a ver cámara. Por acá tenemos uno que es de una marca Pajarito, por supuesto, y por acá tenemos otro. Vean, estos contactores, este tiene los contactos principales, que son estos 3 orificios que están por acá. Ahí están los tornillos donde vamos a asegurar el cable, y aquí están los otros orificios donde están los tornillos. Pero por acá tiene otros 2 orificios donde está un contacto normalmente, permítanme, normalmente cerrado. Y abajo están 2 tornillos, por acá está uno y por acá está el otro, donde está el normalmente abierto. O sea, este tiene los 2 contactos auxiliares, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Y por acá tenemos las bobinas. Por acá dice A1 y A2. Pero también, por este lado, también tenemos los terminales para la bobina, A1 y A2. Es decir, si nosotros lo tenemos dispuesto en un armario de conexiones y nos queda fácil conectar la bobina del contactor por la parte superior, lo hacemos y él va a funcionar. Si la conexión nos queda mejor por la parte inferior, igual lo hacemos y el contactor tiene que funcionar. Entonces, este tiene los 2 tipos de contactos auxiliares. Veamos este otro que tenemos por acá. Este, por acá tiene también los terminales de entrada. Yo quisiera que los pudieran leer por ahí. Me avisan si los leen. Más o menos. Yo creo que se llegan a leer. Sí, se lee. Bien. Yo no tengo un teléfono como el del gordito, al que le regalaron al gordito, que tiene una cámara, cosa seria. Sin embargo, aquí tratamos de hacer las tachas de su abuelita. También es por dolor. También es por dolor, ¿va? Porque ese sí es súper profesor. Bien. Entonces, y este solo tiene un contacto normalmente abierto, que está en la parte derecha. En la parte derecha solo tiene uno. ¿Sí? Pero estos contactores me permiten poderle conectar otros contactos auxiliares adicionales, que más adelantito lo vamos a ver. Vamos a ir por parte. Suspendemos y nos vamos a la información. Luego dice el circuito el circuito electromagnético, es decir, la parte que me hace que el contactor se active o se desactive, ¿verdad? Y dice que consta de 3 partes: el núcleo en forma de E, parte fija, la bobina A1, A2 y la armadura, parte móvil. Por acá tenemos otra información donde podemos ver con detalle lo que estamos mencionando por ahí.
Permítanme, lo vamos a ubicar. Y aquí está el contactor ya desarmado. Esto no lo vamos a hacer nosotros porque después armarlo me va a costar y lo puedo dañar. Y los contactores, pues de acuerdo a la corriente que portan, así es el precio que tienen. Entonces no voy a arriesgarme a desarmar uno y que después no lo pueda armar y echar a perder este contacto. Vean, aquí están las partes dispuestas en toda la armadura del contactor y aquí están por separado. Aquí tenemos los contactos que dice borde de contactos de fuerza, es decir, los contactos principales. L1, L2, L3, T1, T2, T3, ¿verdad? O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a la par tenemos los contactos auxiliares, que para este caso nos presenta dos contactos normalmente abiertos, ¿verdad? O están de forma abierta estos dos contactos. No veo, Imael. ¿Y los demás pueden observar? Sí, profe. Qué raro. ¿O estás en el teléfono o en la máquina? En la máquina. Espérate, tranquilo. Vaya. Bien. Y esto que tenemos por acá es la carcasa del contactor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros podemos manipular o lo que podemos tocar y si el contactor está con sus conexiones de electricidad, no nos daría un toque eléctrico porque va todo protegido, ¿verdad? Nosotros agarramos el contactor de cualquier parte y no hay forma de que nosotros podamos tocar las partes metálicas que conducen la corriente eléctrica. Ahora, si somos traviesos y con un destornillador lo metemos en estos orificios, ¿verdad? Y tocamos la parte metálica y hay conexión eléctrica, entonces es obvio que sí, nos va a dar un choque eléctrico. Luego, aquí está el núcleo, vean, en forma de tenemos la parte móvil, dice, y la parte fija. Vean los contactos eléctricos que tiene, o sea, lo que hace cuando nosotros energizamos el contactor, lo que hace es que este resorte se libera, ¿verdad? Y hace que se topen estos dos contactos que tenemos por acá y exista una conexión. Si es un contacto auxiliar, existe una conexión de la entrada a la salida. Y si es un contacto principal, obviamente también hace la conexión entre una entrada y una salida del contactor. Sabemos las entradas es L1, L2, L3, salida T1, T2, T3. Ahí están las partes que lo conforman internamente a este contactor. Pero por acá tenemos otras ilustraciones que yo espero que usted pues lea la información. Ve, aquí está indicando, aquí está el contacto 1314 normalmente abierto, ¿sí? Pero cuando energizamos al contactor, ¿verdad? Y genera el campo magnético, se contrae el resorte y vean, se unen los contactos. Y aquí hay una conexión eléctrica entre el pin 13 y el pin 14. Profe, Hola. y eso trae también metal dulce, como eso también trae metal dulce como los transformadores. Como los transformadores. Metal dulce, me dice. Sí, sí, tal vez se me ha olvidado cómo era la denominación del metal, pero es aquel que no se perdía mucha energía. Si no me equivoco, era metal. Ahí. Los contactos que tiene son contactos de cobre. Lo que pasa es que los contactos no deben de ser ferromagnéticos, Arana. O sea que los contactos deben de ser o de cobre para que pueda tener una buena conducción. O sea, los contactos, ¿verdad? Deben de ser de cobre. Ahora, hay un como le dijera, el que hace, ¿cómo se llama? El que hace el contacto, el metal, ¿cómo se llama? La parte, se me escapa el nombre. Pero al final, Arana, lo que usted quiere decir, a ver si no se pierde energía al pasar, al hacer el enlace o al hacer el enclavamiento.
No se debe perder energía, por eso es que debe ser un buen conductor de que está armado, porque no debe de haber pérdida entre la línea y el motor. Ya. Bien, dependiendo, ¿verdad? De la cantidad de veces que yo voy a accionar un contactor, como eso hace un arco cuando va a hacer cuando hace el enclavamiento. Entonces, con el tiempo, dependiendo de la cantidad de veces que se conecta, desconecta, al final estaba generando una chispa que me va deteriorando el contacto, pero eso es con el tiempo, ¿verdad? O sea, no es que ahora lo pongo y la otra semana ya me empezó a fallar. Recuérdense que son contactos que están activándose. Y como es un nivel de voltaje, y si nosotros estamos alimentando al motor con 380 voltios o ¿qué? 220 a una corriente de 20 amperios, imagínese usted el corrientón que circulan por esos contactos. Entonces él comienza a generar una chispa en el momento que pega y despega. Y con el montonazo de enclavamientos que hace, ahí sí comienza a perder algún tipo de conectividad, ¿verdad? Pero para eso, pues, se les da mantenimiento, los desarman, los lijan y les quitan toda la suciedad que es la que se genera por la chispa. Pero con el tiempo también hay que cambiarlo. Bien, aquí tenemos otra figurita donde tenemos los contactos del contactor, los principales y los auxiliares. Vean, tenemos 13 y 14 para el normalmente abierto y 21 y 22 para el normalmente cerrado. Aquí está en condiciones de apagado, por decirlo así, de estática. Cuando nosotros lo activamos, activamos la bobina y se genera el enclavamiento, ve aquí nos está indicando que se genera una chispa, lo que le estaba indicando que es por la cantidad de voltaje y corriente que circulan por estos contactos. Estas chispas con el tiempo comienzan a deteriorar estos contactos, con el tiempo de la cantidad de enclavamientos que hace. Pero lo importante de esta figurita es que cuando lo activamos, vean los contactos que están normalmente abiertos, aquí se cierran, para que exista el flujo desde la entrada hasta la salida de corriente a través del contactor. El normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre cuando le aplicamos la alimentación. Entonces, así funciona el contactor internamente. Se hace la conexión cuando nosotros energizamos la bobina de dicho contactor. Bien. Y aquí está el símbolo. Nosotros podemos encontrar el símbolo de esta manera. Me aparecen los terminales de la bobina, los contactos principales y uno o dos contactos auxiliares, ¿verdad? Un normalmente abierto y por acá estaría el otro normalmente cerrado. Normalmente abierto, ya vamos a ver cómo le designan la numeración y también ya vamos a ver cómo se designa la numeración para el normalmente cerrado. Luego, elección del contactor. Aquí viene qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta al momento de comprar un contactor. Cuando se va a elegir un contactor, hay que tener en cuenta, entre otros factores, lo siguiente. Tensión de alimentación de la bobina. Si nosotros tenemos una instalación, por decir algo, a 110 voltios y el motor es monofásico, entonces tenemos que encontrar o comprar un contactor que su bobina sea 110, porque nosotros solo tenemos 110. Luego, si tenemos 220, que le llaman 220 monofásico también, y que debería ser bifásico porque son dos fases las que llegan, entonces podemos comprar contactores que tengan la bobina a 220 voltios, porque tenemos esa alimentación. Si tenemos en una industria alimentación de trifásica, los contactores por lo general son a 220 y los alimentamos con dos de las fases que tenemos en el sistema trifásico. Entonces, eso es importante al momento de adquirir un contactor. No voy a comprar uno que tenga su bobina 220 si en mi casa yo solo tengo 110 o donde lo necesito instalar, solo hay 110 voltios de alimentación. Entonces, no me funciona. O no voy a comprar uno que sea de 12 voltios y lo voy a alimentar con 110 voltios. Por eso me indica por acá, la tensión de alimentación de la bobina, esta puede ser continua o alterna.
hay contactores también de corriente continua, corriente directa. Siendo esta última, dice los de corriente alterna, ¿verdad?, los más habituales, y con tensiones de 12 voltios, 24 y 220. Estos se supone que son los más comunes que se utilizan. Sin embargo, también están los que son bobinas a 110. El número de veces que el circuito electromagnético va a abrir y cerrar. Es decir, también hay aquí hay que ver manuales de las veces que el contactor el número de veces que él se va a poder activar y desactivar, o el tiempo de vida útil. Entonces, eso es importante que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Pero eso solo lo podemos ver en los manuales de especificaciones técnicas. En el contactor no me va a decir, por ejemplo, 1000 accionamientos o 2000 accionamientos. Eso me lo va a decir la hoja de especificaciones técnicas. Luego dice, podemos necesitar un contactor que cierre 1 o 2 veces al día, o quizás otro que esté continuamente abriéndose y cerrándose. O sea, de eso va a depender la elección del contactor. Hay que tener en cuenta el arco eléctrico que se produce cada vez que esto ocurre y el consiguiente deterioro, ¿verdad? Lo que él estaba explicando hace un momento. ¿Sí? Hace un arco cuando se unen los contactos, y eso con el tiempo pues genera que se vayan deteriorando los contactos de dicho contactor. La corriente que consume el motor de forma permanente. Yo no puedo comprar un contactor que su máxima corriente es de 20 amperios si el motor que tengo conectado me va a consumir 30 amperios o 40 amperios. Entonces, debo de conocer la corriente del motor para comprar un contactor que soporte la corriente que el motor me está demandando. Por lo tanto, es conveniente el uso de catálogos, dice, de fabricantes, en los que se indican las distintas características de los contactores en función del modelo. Nosotros por acá en el país tenemos una compañía que se llama Festo, y que ellos, y también otra que se llama Siemens, y que ellos construyen estos elementos y tienen esos manuales, ¿verdad?, para poder ver las especificaciones de cada componente que uno va a necesitar. Ahora vamos con los contactos auxiliares. Para poder disponer de más contactos auxiliares, y según el modelo del contactor, se le puede acoplar a una cámara de contactos auxiliares o módulos independientes normalmente abiertos, NO, o normalmente cerrados, NC. Y acá nos indica, permitan. A continuación podemos observar un contactor con sus contactos auxiliares ya montados. Entonces, vamos a poner cámara y vamos a mostrar eso. Ya, vamos a indicarle. No lo vamos a hacer con este contactor. Esta es la parte que no sé si lo logran ver. ¿Lo ven? Sí, profe. Vale. Por acá, bueno, no tengo un destornillador más fino, pero esto es lo que enclava. Vale. Y decíamos que tiene solo un contacto normalmente abierto. Este contactor que está acá, que dice 1314. Vale. Si nosotros necesitamos más contactos auxiliares, tenemos unos elementos o una cámara de un par de contactos auxiliares. Tal vez los pueden ver, ahí están. Vamos a ver, dice, lo tenía al revés, perdón. No, así está bien. Así está bien. Dice 53, me parece, NO, 54 NO. Arriba creo que dice 81 NC y abajo, o 91 NC y 92 NC. Vale. Que son normalmente cerrados y normalmente abiertos. ¿Cómo los vamos a ubicar en el contactor? Vean, este es el contactor, tiene una guía, y esto también tiene
Ahí la podemos observar. Y lo que hacemos es esto. Y ya está montado. Ya no se puede zafar. Tiene una pestañita que yo tengo que levantar para poderlo retirar. Si no levanto esa pestañita, él no se puede caer. Puedo mover como quiera y no se cae. Ahora, como ustedes observaron cuando yo hice esto, vean también en esto. En los dos se activa y se desactiva. ¿Lo logran ver? Sí, profe. Entonces, así se ponen los contactos auxiliares que nosotros necesitemos para hacer el control de un motor, y dicho contactor no cuenta con los contactos auxiliares que yo necesito. Posiblemente este contactor solo tenga los contactos principales y no tenga ningún contacto auxiliar. Entonces, por eso venden estas otras camaritas que los podemos ubicar ahí, y con el mismo accionamiento del contactor se activan ellos también y se cierran o se abren en el momento que el contactor entra a funcionar. Bien. Hablamos también de la alimentación. Voy a mostrarles, por ahí se logra leer, no sé. Repito, disculpen, la cámara que yo tengo es la de la computadora y no tiene el enfoque necesario para poder demostrar estas numeraciones o Más estos o menos. datos. ¿Qué dice? A1 y A2. 1 y A2. Ajá, y por acá, en esto. Híjole, ese sí No, eso casi. sí no se ve. Oh, sí no se ve. ¿No se ve? Se ve borroso. Bien, entonces ahí dice 220 y 230 a 50 Hz. También dice 220, 240 a 60 Hz. Este es el voltaje de alimentación, ahí viene indicado. Este voltaje de alimentación es de la bobina. Lo que trae en esta plaquita que ustedes logran ver borroso. Y que primero Dios, en la otra clase vamos a tener, voy a tratar de conseguir una camarita para que veamos esto. Se lo voy a poder mostrar. Ahorita la resolución de la cámara no me permite. Por acá está la indicación del voltaje de alimentación de la bobina del contactor. Por los contactos principales puede pasar 110 voltios, 220 voltios, 380 voltios y no hay problema. Pero este voltaje que viene indicado acá es para la bobina. Y a una parte, a un lado, viene la designación de los contactos, que igual no los van a lograr ver porque se ve borroso. Pero ahí está la indicación de los contactos que trae dicho contactor. Y la parte de abajo, que ya la vamos a explicar también, es para hacer el montaje en los rieles DIN, ¿verdad? Que ya les vamos a explicar cómo funciona esta abertura que tiene, o esta forma de conectar o de empotrar, mejor dicho, el contactor en un riel DIN. Bien, regresamos a la información. Y estábamos justamente en esto. No, perdón, ya estábamos mostrando la figura del contactor ya con su cámara de contactos auxiliares disponibles para la maniobra o para el mando. Y por acá nos dice el marcado de bornes, que era lo que les estaba explicando. Dice, la bobina se marca con A1 y A2. Contactos auxiliares, como ya hemos nombrado, existen contactos normalmente abiertos, que puede aparecer en inglés NO o en español NA, y normalmente cerrado NC. Contactos NO se leen asignando un número de 2 cifras. Dice, la primera cifra indica el número de orden y la segunda deberá ser 3, 4. Ejemplo, tenemos 13, 14, 23, 24, 33, 34. Luego, contactos normalmente cerrados. También se le asignan 2 números o números de 2 cifras. La primera cifra indica también el número de orden y la segunda deberá ser 1 o 2. Y ahí tenemos 11 y 12, 21, 22, 31, 32. Luego, contactos principales se marcan con los siguientes números o letras.
1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 1, 2 para la fase 1, 3, 4 para la fase 2 y 5, 6 para la fase 3. O ahí tenemos L1, T1, L2, T2 y L3, T3. El contactor se denomina con las letras KM y un número, ¿verdad? Quiere decir que nosotros podemos, si tenemos varios contactores, KM1, KM2, KM3, para indicar, ¿verdad?, la cantidad de contactores que yo tengo conectados en un control de motores. Y el relé térmico, ¿verdad? Los bornes principales se marcan como los contactos principales de un contactor. 1, 2, 3, 4 o 5, 6, o L1, T1, L2, T2, L3, T3. Los contactos auxiliares serán, vean, 95, 96, contacto cerrado, 97, 98. Quiere decir que si nosotros vemos, porque el contactor tiene la misma forma del relé térmico. Si nosotros vemos un contactor, bueno, perdón, un elemento de estos, y en el contacto auxiliar dice 1314, entonces este es un relé, perdón, un contactor. Pero si vemos un elemento de estos que estamos mostrando, pero en sus contactos auxiliares dice 9596 o 9798, quiere decir que estamos ante un relé térmico. ¿Cuál es la forma física del relé térmico? Eso no se lo voy a poder mostrar porque no cuento con uno. Hey, profe. Hola. Y una pregunta. Dijo que en todo caso algunos contactores no traen esos auxiliares y estos relé térmicos siempre los traen. Sí. Porque el relé térmico es una protección y cuando él se activa debe de cerrar o abrir un contacto para que el mando también se proteja. Ya vamos a ver una conexión más adelante. Vean, el relé térmico también lo vamos a identificar porque trae unas puntas, por decirlo así. Estas puntas se introducen directamente en las T1, T2 y T3 del contactor y esto en los contactos auxiliares del relé térmico, porque siempre va a traer esto. Esto va directamente conectado al contactor. Y cuando no lo trae, hay que cablearlo. Pero por lo general, estas puntas ya las traen. Entonces usted solo afloja los tornillos del contactor y introduce estas puntas y luego vuelve a apretar y ya le queda conectado. Cuando no trae estas puntas hay que cablearlo, ¿verdad? De la salida del contactor a las entradas del relé térmico. Pero veamos las partes importantes que debemos de conocer del relé térmico. Por acá están enumeradas y por acá está lo que indica cada una de ellas. Por ejemplo, la número 1 dice plaquita de características. Ahí posiblemente nos dé algunos datos importantes de placa, ¿verdad? Que nosotros necesitamos conocer. La número 2, que es la siguiente y que este elemento que está por acá, dice conmutador selector, reset manual o automático. Usted lo puede poner en manual o lo puede poner en automático. El número 3 dice stop, ¿sí? Una tecla de stop. Esto, ¿sí? Es manual. Luego el número 3, 4, que lo tenemos por acá, y nos está indicando, vea hasta dónde llega la indicación. Dice número de pedido completo en el frontal del aparato, es decir, este es como la serie, como el modelo del relé térmico, ¿verdad? Por este número usted lo pide en las empresas que construyen o que distribuyen estos relés térmicos, con este código que está por acá. Si usted manda este código, tienen que darle uno igualito al que usted necesita. Luego, número 5, que está por acá, vean. Indicación del estado de conexión y función de prueba test. Aquí se le puede hacer una prueba. El número 6 está indicando por acá. El número 6 dice cubierta transparente precintable
para proteger el tornillo de ajuste de la intensidad, la función de test y el posicionamiento de reset, ya sea manual o automático. Eso tiene que ver con estas cositas que estábamos hablando anteriormente. Luego el número 7, que está por acá, vea, tornillo de ajuste de la intensidad. Nosotros le vamos a decir a qué intensidad se va a proteger. Por ejemplo, si mi motor consume 10 amperios exactamente, yo tengo que poner ahí la corriente a la que él debe protegerse. Supera esa corriente del motor y él se protege, ¿verdad? Y al protegerse, desconecta tanto el circuito de fuerza como el circuito de mando. Ya vamos a ver más adelante esto. Número 8, que es este que está indicando por acá. Repetición de bobinas. Por aquí está. El A2, ¿verdad? Es decir, si nosotros no podemos conectar la bobina del contactor, lo conectamos acá y él me funcionaría. Luego vamos al número 9. Borne de repetición de contactos auxiliares, ¿verdad? Con montaje a contactor. Aquí está, ¿verdad? 14, 22, ¿verdad? Y dice el 14 es normalmente abierto y el 22 es normalmente cerrado. Entonces ahí tenemos el relé térmico, que casi es similar al contactor. Y luego por ahí tenemos sus símbolos. Vean, ahí está el símbolo. Es diferente al del contactor, ¿verdad? El contactor solo traía A1, A2 y L1, L2, L3, ¿verdad? Que son los contactos y un par de contactos auxiliares. Vean, aquí nos da los contactos que tiene el relé, que son los contactos principales, y también nos da los contactos auxiliares. 95, 96, 97, 98. Y aquí está indicado A1, A2, perdón, y por acá tenemos 1422, que es el borne de repetición de el relé térmico que acabamos de mencionar. Luego viene la elección del relé térmico. ¿Qué vamos a tomar cuenta para elegirlo? Para la elección de este mecanismo hay que tener en cuenta el tiempo máximo que puede soportar una sobreintensidad no admisible y asegurarnos de que la intensidad del receptor esté comprendida dentro del margen de regulación de la intensidad del relé. Es decir, eso necesitamos saberlo para elegir el relé térmico. Luego viene el interruptor automático magnetotérmico. Y de estos tampoco tenemos por acá, pero tenemos el elemento que hace esa protección en el caso de querer utilizarlo en una conexión de un motor. Vamos a poner cámara en este momento y vamos a mostrar uno que tenemos por acá. Esto no es lo normal, pero puede sustituirse. Aquí tenemos, este es un térmico trifásico, ¿sí? La función que hace es, este es un disyuntor, aparece en alguna información, disyuntor. Entonces, esto yo lo tengo que hacer manual, lo tengo que bajar o subir, o abrir y cerrar. Entonces, esto hace el mismo funcionamiento de ese elemento que estamos viendo ahorita. Este es un térmico, por decirlo así. Como es térmico, tiene que ver con la temperatura. Al haber una sobrecarga, internamente se calienta por la sobrecarga, ¿verdad? Se calienta un elemento por ahí que hace que el térmico se dispare. Veamos, aquí tiene los 3 tornillos que son las salidas, por decirlo así, L1, L2, L3, y por acá tenemos las 3 fases de entrada, T1, T2, T3. Entonces, veamos la figurita. ¿Ven la figura? Vale. Entonces, si vemos la figurita y lo comparamos
con el elemento que yo les estoy mostrando y que es este, entonces podemos ver que es igual, que esto no es lo común, ¿verdad? En un banco de conexiones o en un armario de conexiones, vamos a tener el elemento que estoy mostrando en la presentación. Pero yo que tuve la experiencia de trabajar en una empresa donde se conectaban este tipo de motores, estaban estos térmicos. ¿Qué nos hace falta por acá? Una caja de fusibles que puede ir abajo o que puede ir arriba. ¿Sí? Entonces, los fusibles también son otros elementos de protección que tal vez antes se usaban con más frecuencia por la tecnología que no estaba tan avanzada como ahora en día. Ahora en día nosotros tenemos otros elementos que son más precisos, que vamos a hablar de esto, que es un variador de frecuencia, ¿sí? Y que con esto podemos lograr el arranque de un motor, arranque suavizado. Entonces, pero esto vamos a explicarlo más adelante. Bien, y regresamos por ahí. Veamos, estábamos en qué. El interruptor automático magnetotérmico. Su misión es la de proteger a la instalación y al motor. Oiga bien, esto protege todo. Es decir, hay un cortocircuito en los cables de alimentación y se protege. Hay un cortocircuito en el mando y se protege. Entonces, esto protege toda la instalación. El relé térmico me protege más que todo al motor porque va antes del contactor y si hay un cortocircuito en el motor, inmediatamente el relé térmico se dispara y del relé hacia la salida podemos quedarnos con energía. Del relé a la entrada, perdón, podemos quedarnos con energía y del relé térmico al motor se desconecta. Sin embargo, si nosotros tenemos una conexión o un contacto auxiliar del relé térmico y lo tenemos ubicado en el control de mando y al dispararse este elemento relé térmico me desactiva el contacto de mando, entonces obviamente también se va a desactivar todo. Pero más que todo es para protección del motor. Este interruptor automático magnetotérmico es para toda la instalación. Bien, cortocircuito en cualquier punto de la instalación, sobrecarga cuando la intensidad consumida en un instante supera la intensidad a la que está calibrada el magnetotérmico. Esto ya viene, si dice 30 amperios, que un par de miliamperios arriba de los 30 amperios y se va a proteger. Cuando nosotros en nuestra instalación eléctrica hacemos un corto porque cortocircuitamos el neutro y la fase, el térmico de la casa se nos dispara. Entonces, igual sucede con estos elementos. Al haber un incremento de corriente, se disparan y eso hace que me proteja la instalación, ¿verdad? Y ahí tenemos el símbolo de interruptor, ¿verdad? Luego por acá nos dan una tablita que ustedes van a poder leerla en su momento. Nos dan un ejemplo de construcción, de elección de este magnetotérmico. Nosotros tomamos en cuenta la corriente de consumo del motor, lo multiplicamos por esta indicación que nos dice por acá, eso nos da una cantidad de corriente para la elección de ese interruptor automático. Entonces, en su momento van a leerlo ustedes. Y por acá tenemos los otros elementos que nosotros debemos de conocer para el control de los motores. Y ahí tenemos esa botonera. Vamos a poner cámara y vamos a mostrarles las que tenemos por acá. ¿Dónde están? Bien, aquí está una botonera que es rojo y verde. Y por acá están los contactos, que de igual forma, uno dice normalmente cerrado y el otro dice normalmente abierto. El normalmente cerrado es el stop y el stop siempre es rojo. La marcha o el start siempre verde y ese es normalmente abierto. Cuando yo
pulso, ¿sí? Solo doy el pulso y él retorna. El arreglo que yo haga de contactos auxiliares me permite la autorretención o el enclavamiento, pero yo doy un pulso y regresa y él se libera. Aquí doy un pulso, desactivo y él se libera. Veamos, tal vez logran ver, no sé si van a lograr ver. Si yo presiono este rojo, ahí sale una especie de, no sé si lo logran ver. ¿Se durmieron o qué onda? Más o menos se ve, Se profe. mira, profe. Más o menos se mira. ¿No se ve? Mira, aquí estamos. Respóndanme, pues, porque es por lo de la cámara, pero repito, ya vamos a hacer ahí el ánimo de conseguir alguna. Luego aquí tenemos otra botonera. Vean, es un tanto diferente, pero siempre tiene un pulsador para el start y un pulsador para el stop. El stop es normalmente cerrado y el start es normalmente abierto. Entonces, estas son las botoneras que nosotros tenemos para controlar los motores, que si los comparamos con la figurita, son un tanto diferentes. Ahí están las figuritas. Esta botonera es una sola, aquí está, veamos, esto de uno lógico y 0 lógico, esto quiere decir que hay presencia de voltaje y esto quiere decir que hay ausencia de voltaje. O conexión, desconexión. Y por acá tenemos una indicación, es una lamparita o una luz que me indica cuando el motor está en marcha. Quiere decir que yo presiono el verde, que es para marcha, y se activa o se enciende esta lucecita. Ahí me está indicando la botonera. Alguien llega, ¿verdad? Y no ve el motor funcionando, pero está la botonera y tiene la luz encendida. Eso le tiene que indicar que hay funcionamiento, ¿verdad? Luego, si el motor debe estar funcionando, pero hubo algo y se protegió y se desconectó, y no se han dado cuenta y ven la botonera que se apagó la lucita, entonces tienen que ir a revisar qué pasó, por qué se desconectó el motor, ¿verdad? Y vean, los pulsadores son elementos de accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito, permitiendo el paso o no de la corriente a través de ellos. Existen 3 tipos. Tenemos el pulsador de paro, ¿verdad? Ahí está el símbolo. Vean, está cerrado. Es normalmente cerrado. Yo lo presiono, se abre y la energía deja de pasar. El pulsador de marcha, ¿sí? Este es stop y este es start. Este es paro, este es marcha. Y es normalmente abierto, lo presiono, se cierra. Hay un contacto auxiliar que me permite que pase por él del contactor, se cerró, la energía se va por el contacto que cerré y esto se liberó, pero el motor me quedó enclavado. Y tenemos los pulsadores de doble cámara, que es más que todos los finales de carrera tienen un común, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Quiere decir que es un pulsador de doble cámara, ¿verdad? Aquí tenemos, vean, tenemos la conexión para el normalmente abierto y la conexión para el normalmente cerrado. En los finales de carrera hay uno que se llama común, que cuando yo lo presiono, ¿sí? Abre el que está cerrado y cierra el que está abierto. Lo libero y vuelve a su estado normal, ¿verdad? Luego ahí me está indicando cómo está internamente una botonera. Vean, en la misma botonera que ya mostramos ahí internamente cómo está construida. Eso ustedes en su momento pues lo logran ver si quieren y pueden. Y aquí tenemos el aspecto físico de los famosos finales de carrera. Les digo, estos finales de carrera, por lo general traen 3 conexiones, un común, uno que es para el común, uno que es normalmente cerrado y otro que es normalmente abierto. ¿Qué me sirve para activar o desactivar? Por aquí creo que lo indica. Vamos a ver. Es un elemento, este elemento, perdón, es un interruptor de posición que se utiliza en apertura automática de puertas como elemento de seguridad para invertir el sentido de giro de un motor o para pararlo. Es decir, final de carrera,
la puerta se va abriendo, su carrera es abrir, llega al final, presiona el final de carrera y se detiene la puerta. Y como lo presionó, cerró un contacto que estaba abierto y abrió uno que estaba cerrado. Quiere decir que al cerrar un contacto que estaba abierto, por ahí puede mandar otra señal para indicarle al elemento de gobierno o al elemento de control automático, ya sea un logo, un PLC, un PIC, que después de un determinado tiempo, como 3 segundos, no sé cuánto le programan ustedes a la puerta con el profe Saba, y él comience a cerrarse, invirtiendo el giro del motor. Y por acá está el símbolo, ¿verdad? Tenemos 13, 14 y 21, 22. Accionamos nosotros, lo que hacemos es que cuando accionamos cerramos pero abrimos este otro. Entonces, así funciona el final de carrera. Ahí tenemos los detectores. También estos elementos nos sirven para controlar el funcionamiento de un motor. Recordémonos que estamos viendo los componentes que me permiten controlar el funcionamiento de un motor. Les decía la clase, contactores y actuadores. Este detector, conocido como presostatos, es un elemento que me identifica una determinada presión y él me activa o me desactiva un motor. Y por acá dice, el presostato es un mecanismo que abre y cierra unos contactos que posee en función de la presión que detecta. Esta presión puede ser provocada por aire, aceite o agua, ¿verdad? Dependiendo del tipo de presostato. Se suelen usar en grupos de presión de agua, poniendo en marcha un motor o bomba, ¿verdad? Cuando la presión de la red no es suficiente. Es decir, nosotros tenemos una conexión de anda y la presión es débil, el agua no nos llega hasta el chorro de la pila, pero tenemos un chorrito que está casi al nivel del piso y ahí nos cae un poquito de agua. Entonces, cuando este presostato, nosotros tenemos una bomba de agua y este presostato detecta que la presión de la red, ¿verdad? De anda no es suficiente, se activa y comienza a succionar y comienza a llenarle su pila o su cisterna o su tanque que usted tenga. De igual forma, si nosotros tenemos un tanque, esto también me puede servir para decir en qué momento el motor o la bomba me puede proporcionar agua a mi sistema, ¿verdad? De necesidades que yo tenga. Y cuando el tanque ya no tenga agua, pues él se desconecta y aunque yo quiera poner a poner la bomba, no va a permitir porque el presostato me está indicando de que no hay agua, ¿verdad? O utilizamos otro elemento de un sensor de nivel, ¿verdad? Ya no hay nivel de agua y él ya no me manda la señal y aunque yo quiera accionar mi bomba, ya no me va a permitir que funcione porque hay una señal que no le está llegando al elemento de control. Ahí está el símbolo, vea, tiene una T de presostato y puede ser un normalmente abierto o puede ser un normalmente cerrado. Importante identificar que es una señal a que me va a mandar para que mi sistema automático me active o me desactive un motor, ¿verdad? O una bomba. Luego tenemos los detectores inductivos, igual, ¿verdad? Esta parte de acá es la que hace el funcionamiento, el frente, ¿sí? Es la que hace el funcionamiento en estos detectores. Y ahí están sus formas físicas. Y ahí tenemos el símbolo. Vean, inductivo quiere decir, está ahí no es de corriente, este quiere decir inductivo. Dice que el detector inductivo es un fin de carrera que trabaja exento de roces. Es decir, ahí no hay roces, no es necesario que usted lo toque. Puede estar que a 1 milímetro de separación, a 2 milímetros, 4 milímetros, dependiendo la calidad y el ajuste que se le haga a este detector, ¿verdad? Pero no hay roce mecánico ahí. Entonces, eso pues permite que el elemento tenga mayor durabilidad, ¿verdad? No está expuesto a desgastes mecánicos, dice, y en general es resistente a los efectos del clima.
Su empleo es especialmente indicando ahí donde se requieren elevadas exigencias, precisión en el punto de conexión, duración, frecuencia de maniobras y velocidad de accionamiento. Y aquí nos está diciendo el funcionamiento de este sensor inductivo, ¿verdad? Que repito, usted en su momento pues va a tener que leer esta información a todo detalle porque ahorita le estamos dando clases y clases y clases y hemos dejado de lado las evaluaciones. Pero de repente van a haber evaluaciones y usted debe de tener esta información fresca. Ahí está el símbolo, es de sensor capacitivo. Si no es, es que el condensador, no. Este es el contacto que se cierra cuando el sensor capacitivo se detecta el elemento para el cual ha sido ubicado en dicha posición y me manda una señal. Dice estos detectores de proximidad capacitivo son interruptores de límite que trabajan sin roces ni contacto. Pueden detectar materiales de conducción o no conducción. El anterior solo materiales de conducción. Este puede ser de conducción o de no conducción, ¿verdad? Que se encuentra en estado sólido, líquido, pulburento, entre otros, ¿verdad? Vidrio, cerámica, plástico, madera, aceite, agua, cartón y papel. El detector se conecta cuando él y el material se encuentra uno frente del otro. Es decir, llegó el material o lo ponemos ante el material y él se activa. ¿Cuáles son las aplicaciones de estos sensores capacitivos o de estos detectores capacitivos? En señalización de nivel de llenado en recipientes de material plástico o vidrio. Control de nivel de llenado con embalajes transparentes. Aviso de roturas de hilos en bobina. Aviso de roturas de cintas transportadoras. Cuenta de botellas. Y otras más que tenemos por ahí. Que ahí usted pues las lee en su momento. Perdón, nos pasamos un poco, permítanme. Tenemos los detectores fotoeléctricos. Estos detectores fotoeléctricos pueden tener diferentes formas físicas y aquí están algunos. Pero quiero explicarle algo. Este tipo de sensor, hay uno que se llama emisor y otro que se llama receptor. Y si están dispuestos a una dirección exacta que el haz de luz que emite uno llegue justamente donde el otro lo recibe y alguien pasa o se atraviesa un objeto, se interrumpe y él manda una señal. Aquí está el símbolo y aquí está la forma física de esos detectores fotoeléctricos. Ven, aquí tenemos, de esto ya han hablado ustedes con el teacher Sabas. Y aquí tenemos este otro. Aquí tenemos otro, vean. Hay diferentes elementos de los detectores fotoeléctricos. Y ahí pues está la indicación, cómo funcionan, qué sucede. Que usted en su momento pues tendrá que leer. Tenemos otros elementos que o en el armado, ¿verdad? De los controles de motores. Vean esta forma de empotrar los componentes. Pero quiero llegar a donde está el real DIN que le venía hablando hace un momento. También tenemos otras cosas que se llaman bornes de conexión, ¿verdad? Que por el origen de esta información aquí dice bornas, pero nosotros los conocemos como bornes o borneras, decimos. Una bornera, tiene un tornillo para que entre un cable y un tornillo para que también entre un cable que puede ir a una alimentación y posiblemente venga de la fuente, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una línea de entrada y esta es una línea de salida. Y aquí me está indicando, aquí entra el cable, lo presiono o lo sujeto con este tornillo, hay un metal por acá que hace la conexión entre la entrada y la salida del otro cable que yo voy a asegurar con este otro tornillo. Y ahí está la indicación que usted en su momento, por favor, le voy a pedir que lo lea. Este es el real DIN.
Vean, y aquí está una bornera. En la siguiente imagen podemos observar un montaje en el que interviene un módulo de borneras de conexiones montado sobre un carril DIN o riel DIN. Este riel DIN, vamos a explicarle. Vamos a poner la cámara. Y si la cámara está puesta. Y ustedes no me avisan. Este riel DIN es el que entra en esta parte. Es una lámina o una especie de platina o un ángulo, no sé cómo darle la indicación. Vamos a ver, yo creo que tenemos allá en el instituto donde teníamos los logos. Voy a darme otra vueltecita por ahí para ir a traer un riel de esos y vamos a colocar estos contactores para que vean cómo se empotran en esos rieles DIN. Esto me sirve para algo. Esto que está acá no es por gusto. La forma que tiene no es por gusto. ¿Sí? Esto lo puedo poner en riel DIN o también trae unos orificios que yo los puedo sujetar con tornillos a un tablero. Puedo ponerlos con tornillos o puedo ponerlos con el riel DIN. ¿Qué es lo que me facilita lo del riel DIN? Que yo solo, como aquí tiene un tornillito, un resorte, perdón, que ya les digo que tal vez ahorita no lo ven porque la cámara no tiene buena resolución, pero yo solo lo presiono y él afloja. Luego lo voy a meter también, ¿verdad? Lo presiono, lo coloco y lo dejo ahí y él ya queda. Pero también este otro tiene una pestañita y acá está lo que desliza. Yo lo voy a jalar, ¿sí? Cuando quiera desmontarlo con esto, después hacer con un destornillador. Ahorita lo estoy haciendo con el dedo, pero la forma correcta es de hacerlo con un destornillador. Que igual, ¿verdad? Por más que yo quiera explicarles que lo estoy haciendo, posiblemente ustedes no lo vean. Pero aquí estoy levantando, ¿se ve? Estoy levantando una pestañita y ya puedo sacarlo del riel DIN, ¿verdad? Luego lo voy a meter, lo pongo primero de este lado, ¿verdad? Abro la pestañita, lo presiono y libero y él ya me queda sujetado. Vamos a hacerlo en la próxima clase, esa demostración. Vamos a ir a traernos ese riel DIN, se me olvidó el día que fui, ¿verdad? Bien, regresamos. Y luego, ¿verdad? Tenemos por ahí un circuito. Veamos. Circuito eléctricos en una instalación de automatismo. Permítanme, vamos a ver la hora que yo tengo compromiso. Bien, 8:41. Ya casi terminado. Vean. En un automatismo eléctrico se distinguen tres tipos de circuitos. Tenemos el circuito de potencia o fuerza, el circuito de maniobra o funcional y el circuito de conexiones. Vamos a ver en qué consisten estos tres circuitos. Por acá tenemos el circuito de fuerza. Vea, aquí tenemos L1, L2, L3 o R, S y T. Ella debe de irse memorizando esto. L1, L2 o L3 o R, S y T. Así va a aparecer en algunos componentes, ¿verdad? Como RST o como L1, L2, L3. Luego, de la red trifásica, el primer elemento que aparece es el magnetotérmico o el térmico que le mostré, que es el que se protege cuando hay una sobrecorriente. Luego, y lo tenemos por acá, vean un térmico. Este es de 3 polos, pero con una sola palanquita yo activo o desactivo las 3 líneas de entrada. Luego pasamos al contactor. Aquí está indicada la bobina. Aquí está otra vez L1, L2, L3, T1, T2, T3. Y dice contactor. Y aquí está el contactor. Y luego viene el relé térmico. Por eso le digo, mire, aquí está el relé térmico. El relé térmico me sirve más que todo para la protección del motor. Pero como tiene un contacto normalmente abierto y cerrado, yo lo puedo utilizar en el mando y al protegerse me desactiva y se desconecta todo. De esto, lo que yo quiero que entiendan es que esto que está por acá, lo voy a hacer manual. Yo voy a ir con mi mano, subo o bajo el térmico. Esto no se puede hacer automático, a menos que ya la nueva tecnología pues haya creado uno que a través de un pulso pues se active o se desactive. Pero
los que yo conozco, todo hay que ir con la mano, lo subo o lo bajo, ¿verdad? Permito el paso o cierro el paso de la corriente. Y luego, después del relé térmico, tenemos el motor, ¿verdad? Que ya vimos una caja de bornas, dicen, donde aparece U1, U2, B1, B2, W1, W2, ¿verdad? Que son las 6 bobinas que dispone el motor. ¿Para qué son estas 6 bobinas? Para conectarlo en estrella o para conectarlo en delta. Si yo lo alimento con 380 voltios, conexión estrella. Si lo alimento con 220 voltios, conexión delta. Todo eso deben de irlo guardando ya en su disco duro, ¿verdad? Y luego ahí está la indicación L1, L2, L3 y corresponden con las 3 fases R, S y T de corriente alterna trifásica que alimenta el circuito. Y ahí está la indicación. Pasamos seguidamente al circuito de maniobra o mando, ¿verdad? Vean, aquí está el magnetotérmico. Yo tengo que irlo a activar. Aquí tengo un interruptor que es el del contactor, y aquí tengo el contacto auxiliar del relé térmico. ¿Ven? Se abre, se protege el relé térmico, por consiguiente se va a abrir este y se va a desconectar el contactor. Esta es la bobina del contactor. Entonces, por eso le digo, el relé térmico, la intención es proteger al motor. Pero si de sus contactos auxiliares yo utilizo uno y lo pongo en el mando, entonces también, ¿verdad? Al abrirse esto, se abre el contactor y también estaría protegiendo al contactor de cualquier cortocircuito. Y luego tenemos por acá el circuito de conexión. El circuito de conexión es, por ahí lo dice, uniendo el circuito de fuerza y el de maniobra. ¿Ve? Aquí está L1, L2, L3, tenemos neutro. Con neutro, si esta bobina es a 110, oiga bien, si esta bobina es a 110, utilizamos neutro y pasa por el circuito de mando y llega hasta una fase, que es R. Si este contactor es a 220, la bobina es a 220, entonces tendríamos que usar ya sea L2 o L2, perdón, o L3, se viene a unirse con L1. Tendríamos que usar 2 fases si esto fuera 220. Aquí tenemos un contactor a 110. Luego ahí viene la conexión, el magnetotérmico, el contactor, el relé térmico, y aquí está el mando para ese circuito que controla a este motor. Funcionamiento del circuito, ahí lo lee usted en su momento, y se supone que ya funcionando queda así, ¿verdad? Ahí está todo activado, ¿ve? Todo hay un cierre. Hay una sobrecarga, una sobreintensidad en el motor, se dispara el relé térmico, al dispararse el relé térmico se abre esto, por consiguiente al abrirse, vea, pierde la conexión, la bobina del contactor y tiene que liberar sus contactos, tiene que liberarlo y ya no pasaría corriente. Este es el térmico o el interruptor automático. Este sí, ¿verdad? Yo tendría que irlo a bajar. Pero si ya no hay conexión de aquí para abajo, ya no es necesario que yo vaya a bajar este porque ya se protegió. Ahora, para hacer la reparación sí tengo que ir, ¿verdad? Y bajo el térmico y ya puedo hacer la reparación o la corrección de la falla que me ocasionó el incremento de corriente. Bueno, tenía otra información por ahí que se las iba a presentar, pero ya nos comió el tiempo. Vamos a quedarnos por acá. Si hay preguntas, pues me las hacen. Y si no, pues mejor porque más rápido termino la clase. Hola. Ustedes son de los que dejan conectado el teléfono para que yo crea que están ahí. No, Yo aquí estoy. De mi parte, ningún profe. Súper entendible. Eso me llega, que estén ahí activos, porque si no, no tiene chiste que
me levante tan temprano. Si yo me levanto tarde como a las 10 y por ustedes me levanto a esta hora. Levantamos. Yo no sé cómo les ocurre programar clases a las 7:30. Ni Leo cree.